Así que el vigilante fue al Black Lion Pub a desahogarse. Pidió una cerveza, otra, y le contó a todos los hombres que estaban allí lo que había pasado. Y todo el que lo escuchó esa noche se enfureció muchísimo. Por ello, entre todos, decidieron crear una patrulla vecinal. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Fleischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo por fin un caso de fantasmas. Un caso que al principio parece una cosa, pero que después es otra, pero que sí acaba siendo de fantasmas. Pero antes de empezar, estos temas, los temas paranormales, son los que más me gustan, pero son los que menos se mueven en el canal, así que si te molan estos temas tanto como a mí, déjame un like ahora mismo y un comentario aquí abajito y seguiré trayéndolos. Dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más y si os interesa el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Para empezar con este caso, nos adentraremos en la noche londinense, concretamente el 1 de enero de 1804. Todo estaba oscuro y de pronto el silencio fue quebrado por el sonido de un disparo. Inmediatamente un hombre fue detenido y acusado de asesinato, pero en mitad del juicio dijo que solo disparó porque pensó que su víctima era un fantasma, el famoso fantasma de Hammersmith. ¿Era cierta su historia? ¿Y realmente en esa zona había un fantasma? A continuación lo sabremos. Hammersmith es un pequeño municipio londinense ubicado a un lado del río Támesis. A principios de 1800 podríamos decir que era un pequeño punto perdido en el mapa, un lugar pequeño con pocos habitantes y que además era la frontera entre el campo y la ciudad. Era, digamos, el punto de conexión entre ambos mundos, el mundo urbano y el mundo rural. Y durante muchísimo tiempo a nadie le importó este lugar. Era un lugar vacío, sin vida. Pero a partir del siglo XIX, varias familias compraron tierras allí y construyeron sus casas. Poco a poco la tierra fue floreciendo y más casitas fueron decorando el paisaje. Y es ahí, justo en este punto, cuando empiezan a surgir algunos rumores. Rumores que decían que cerca del cementerio de Hammersmith, ahora conocido como Margravine, había fantasmas. En aquellos tiempos, esa clase de historias abundaban. Todos alguna vez escucharon sobre sombras, sobre extrañas neblinas, sobre llantos fantasmales, y estaban tan acostumbrados que no rendían cuentas. Sin embargo, en noviembre de 1803, la cosa se puso un poco más seria. Y es que la gente empezó a decir que a altas horas de la noche, un espectro alto, delgado y cubierto por un sudario blanco emergía de la tierra y vagaba por la zona de Black Lion Lane. Hay tres versiones de los hechos. Por un lado están las que dicen que tiene un aspecto muy real, que era un cadáver huesudo y envuelto en un sudario. Después están las que dicen que era todo muy borroso, que era un ser que estaba envuelto en una niebla blanca. Y la tercera versión es la que dice que era prácticamente un monstruo, que portaba una piel de becerro con cuernos y que además tenía grandes ojos de cristal. Esta versión dice que era terrible y que tan solo con verlo podías morir de un infarto. Pero fuera cual fuera la versión elegida, todo el que lo veía decía que era horrible, que era lo peor que habían visto jamás, que era un espectro siniestro, aterrador, que era muy real. Pronto los vecinos empezaron a investigar, a preguntarse entre ellos, a ir al ayuntamiento, a la iglesia, y con tanto indagar, llegaron a una conclusión. Y es que ese fantasma tiempo atrás fue un ser humano. Supuestamente en 1802, un vecino de Hammersmith se quitó la vida. Algunas fuentes dicen que se ahorcó y otras que se cortó el cuello. Pero todas ellas acaban concluyendo con que su familia lo enterró en el cementerio de la iglesia, cosa que en esos tiempos estaba prohibida. La tradición marcaba que si alguien se quitaba la vida, no podía ser enterrado en suelo sagrado, porque si no su alma no descansaría.
Así que la gente lo tenía claro. Y es que el fantasma de este hombre atormentaba a los vivos porque no podía descansar. Al principio, todo eran simples avistamientos. Luces en el cementerio, sombras, neblinas, lamentos. Pero poco a poco, todo esto se convirtió en ataques físicos. Según los periódicos de la época, el 15 de diciembre de 1803, más o menos sobre las 10 de la noche, Thomas Groom, un ayudante de cervecero, decidió pasear de vuelta a casa con un compañero de trabajo. Iban tranquilos, charlando, haciendo bromas. Pero justo cuando pasaron por el cementerio de Hammersmith, todo el ambiente se tornó muy tenso. Un silencio sepulcral gobernaba la zona. Y de pronto entre las lápidas emergió un ser invisible que le agarró del cuello con tanta fuerza que casi acaba con su vida. Thomas no puede ver nada en la oscuridad y su compañero, por increíble que parezca, tampoco vio nada. Vio a Thomas luchar contra algo invisible. Le vio sacudiendo los brazos, golpeando la nada. Así que reaccionó de la siguiente manera. Me di la vuelta y no vi nada. Di un pequeño empujón con el puño y sentí algo suave, como un gran abrigo. En una ocasión, un carruaje de 8 caballos sufre un extraño percance por culpa del fantasma. El chofer al parecer estaba muy tranquilo, pero de pronto en mitad del silencio y la oscuridad escuchó un extraño gruñido. Así que volteó la cabeza y vio al fantasma. Automáticamente el hombre, muerto de miedo, salta del carruaje y echa a correr. Empieza a gritar, a pedir ayuda, y cuando regresa a la escena, las cuerdas de los caballos han sido cortadas. Hombres fuertes y valientes estaban asustando, así que advierten a esposas e hijos que después de la puesta de sol no salgan a la calle. A partir de las 5 de la tarde nadie saldría, o al menos no deberían hacerlo, pero quienes debían trabajar no tenían más remedio. Y ahí el fantasma tomó ventaja, especialmente con las mujeres. Una noche de diciembre de 1803, una mujer embarazada fue atacada por el supuesto fantasma. La mujer iba sola hacia casa, cuando de pronto pasó junto al cementerio de Hammersmith. Todo estaba oscuro, hacía mucho frío, no escuchaba nada. Y de pronto, detrás de una lápida, emerge este ser, se abalanza sobre ella y la abraza con tanta fuerza que la mujer pierde el conocimiento. Minutos después, varios vecinos la encuentran tirada en el suelo, así que la levantan y la llevan a casa. Pero 2 días más tarde, la mujer fallece. Al parecer el fantasma la abrazó tan fuerte o la golpeó con tanta fuerza que la hizo abortar, y la pérdida de sangre la llevó a la muerte. Poco a poco más mujeres eran atacadas por ese fantasma. Él aparecía, las atacaba y a continuación lo olvidaban todo. No sabían cómo fue todo, qué les hizo, por dónde se fue, cómo era, pero estaban convencidas de que ese fantasma las había atacado. En aquellos tiempos no había un cuerpo de policía como tal y no se crearía hasta 1829. Sin embargo, lo que sí había eran vigilantes nocturnos, hombres que todas las noches salían a las calles armados y con una luz para intentar impedir que los crímenes se cometieran. El 29 de diciembre de 1803, William Gedler, quien trabajaba para este grupo, decidió recorrer varias calles en busca del fantasma. Salió con su arma, con su luz, fue paseando y al menos al principio no ocurrió nada. Todo era silencio, oscuridad. Pero en cierto momento, cuando llegó a Beaver Lane, vio pasar ante él lo que parecía un fantasma. Era un tipo delgado, alto, que portaba un sudario. Así que William le exigió que se detuviera, pero este ser se negó. Empezaron a correr, William lo perseguía y en cierto momento al fantasma le empezó a molestar llevar el sudario. Se le enredaba en las piernas, en los brazos. Así que el ser se lo quitó, aceleró el paso y desapareció en la oscuridad. Evidentemente William, al ver eso, se indignó muchísimo. No solo porque perdió al fantasma, sino porque además este era un ser humano. Era un idiota que se disfrazaba de fantasma para atacar a la gente. Así que el vigilante fue al Black Lion Pub a desahogarse. Pidió una cerveza, otra, y le contó a todos los hombres que estaban allí lo que había pasado. Habló de cómo era el fantasma, de cómo era el sudario, de cómo se lo quitó, de cómo echó a correr. Y todo el que lo escuchó esa noche se enfureció muchísimo.
Por ello, entre todos, decidieron crear una patrulla vecinal. Todas las noches varios hombres, armados hasta los dientes, saldrían a las calles y darían caza al fantasma. Supuestamente solo querían apresarlo, pero estaban tan cabreados que si oponía resistencia o intentaba huir, le pegarían un tiro. Y eso fue exactamente lo que pasó el 3 de enero de 1804. Aquella noche, un chico de 29 años, llamado Francis Smith, iba a demostrarle a todos lo valiente que era. Francis era conocido en Hammersmith por ser muy amable y servicial. Todo el mundo le apreciaba muchísimo, pero esa noche cometió varios errores. Le dijo a todos que no temía al fantasma y que no volvería a casa hasta haberlo apresado. Estaba muy nervioso, muy emocionado, y lo primero que hizo fue irse al pub de Black Lion. Llegó allí, tomó una cerveza, otra más, y a las 10 de la noche sale del pub y se pone manos a la obra. A las 10:30 se cruza con William Gedler y los dos están de acuerdo en que esa es la noche más oscura que han visto jamás. Tras ello los hombres se despiden y toman direcciones opuestas, y a las 11 de la noche se escuchan gritos. Francis Smith vio algo extraño. Caminando por la calle se encontró con alguien completamente vestido de blanco. No sabía quién era, no lo veía bien, así que le gritó preguntándole qué hacía. ¿Quién eres? Detente. Pero ese tipo no le hizo caso, así que Francis insistió. Diablos, te dispararé. Juro por Dios que te dispararé. Y finalmente, entre gritos, Francis apretó el gatillo y aquel ser cayó al suelo. Los fantasmas no mueren a causa de disparos, así que el hombre asumió que había matado a alguien. Caminó hacia la zona, comprobó que era un cuerpo humano y también se fijó en que el atuendo blanco en realidad era ropa de trabajo. Aquello que portaba no era una sábana, no era un sudario, no era un disfraz, era el traje de un albañil. Durante las últimas semanas, el pánico más absoluto se adueñó de Hammersmith y decenas de familias ya no salían después de la puesta del sol. Sin embargo, la familia Millwood no tenía otra opción. Thomas Millwood, de 32 años, era albañil, y en la época el atuendo de trabajo era o bien blanco o de colores claros. Por ese motivo, sus seres queridos le pedían que por favor regresara a casa lo antes posible, que no largase el trabajo, que no se entretuviera, y más después de que el 29 de diciembre de 1803 se formaran las patrullas vecinales. Pero sin embargo el hombre no quiso escuchar, ya que para él todo esto era una tontería. Muchos pensáis que esto es muy exagerado, pero Thomas Millwood anteriormente ya fue confundido con el fantasma de Hammersmith. Iba caminando hacia casa cuando de pronto varias personas echaron a correr, pegando gritos. Y en otra ocasión, también de camino a casa, un hombre conducía un carruaje, gritó lo siguiente: ¡ahí va el fantasma! Y Thomas, muy indignado al escuchar esto, amenazó al sujeto con pegarle un puñetazo. Estos encuentros eran bastante extraños, pero obviamente Thomas tenía que trabajar, y el 3 de enero fue un día como tantos otros. Thomas trabajaba de sol a sol, y su esposa más de lo mismo, y ese día en concreto, la mujer saldría incluso más tarde que él. Así que decidió ir a cenar a casa de sus padres. Caminó hasta allí a oscuras, llamó a la puerta, entró, cenó con ellos, y más o menos a las 11 de la noche, sus padres se fueron a la cama y su hermana Anne se despidió de él. Se dieron un abrazo, Anne le abrió la puerta, Thomas salió, y justo cuando la chica cerró esta, empezó a escuchar varios gritos. ¿Quién eres? Detente. Diablos, te dispararé. Juro por Dios que te dispararé. Y de la nada, según la chica, se escuchó un trueno y la calle entera se iluminó. Fue una milésima de segundo, pero ella sabía que era un disparo. Rápidamente la chica empezó a gritar. Fue a por sus padres, fue a despertarlos y les dijo que su hermano había sido disparado, pero ninguno de ellos quiso creerla. Así que se puso la chaqueta y salió a la calle. Y allí, a pocos metros de la puerta, estaba el cuerpo sin vida de su hermano mayor, Thomas Millwood. Alguien le pegó un tiro por el simple hecho de estar vestido con su ropa de trabajo. Y lo peor de todo es que por más que miró, no encontró al agresor. El tipo disparó y echó a correr. Por ello a Anne no le quedó otra que empezar a gritar pidiendo ayuda. Llamó a sus padres, a sus vecinos, y en pocos minutos la calle entera se llenó de gente. Aquí es cuando quiero hablaros de lo que pasó exactamente con Francis Smith. Cuando Francis vio lo que había hecho,
echó a correr y en cierto punto se cruzó con dos vecinos suyos, John Locke y George Stowe, y ambos le aconsejaron que se fuera a casa, ya que lamentablemente no podía hacer nada. Sin embargo, un vigilante nocturno que lo estuvo escuchando dijo que no. Francis había matado a un hombre y por tanto tenía que pagar. Así que lo detuvo y lo llevó al calabozo. Ahora falta saber qué pasó con Thomas. Y es que su cuerpo, según varias fuentes, fue llevado al Black Lion Path y permaneció allí hasta el 6 de enero. Momentos en los que un cirujano, conocido como Dr. Flowers, le hizo la autopsia. La causa de la muerte fue un único disparo. Un disparo en la mandíbula inferior izquierda que fue directamente a la médula espinal. Si hubiera sido un disparo en la pierna o en el brazo, el doctor habría dicho que fue un accidente. Pero al ser en la cara, dijo que fue un homicidio. Que Francis Smith, cuando apretó el gatillo, tenía bien claro que iba a matar a su víctima. Y estas palabras quedaron reflejadas en los papeles de la autopsia. Ahora llega la parte más indignante de todo el caso, y es el juicio. El juicio dio comienzo el 13 de enero de 1804, 10 días después de la muerte de Thomas Millwood. Y cómo no, lo que se dijo allí apareció en los periódicos. La acusación alegaba que había sido un crimen deliberado, que Francis Smith iba bebido y que tenía tantísimo miedo que iba a matar al fantasma sí o sí. Bebió, estaba nervioso, asustado, y en mitad de la oscuridad vio a Thomas Millwood, apuntó su arma y disparó. No había más, era un asesinato, así que sí o sí debía pagar por ello. Pero lamentablemente la defensa fue más astuta y quiso echarle la culpa de todo a la víctima del caso, Thomas Millwood. Para empezar, tenían la buena actitud de Francis Smith. Se mostró cabizbajo, tartamudeaba, pidió perdón varias veces, dijo estar arrepentido. Y en segundo lugar tenían varios testigos que alegaban que Thomas Millwood fue advertido en varias ocasiones de que su ropa no era adecuada. De hecho, la defensa contaba con el testigo de la suegra de Thomas. El sábado por la noche, él y yo estábamos en casa, porque él vivía conmigo. Dijo que asustó a dos damas y a un señor que venía en un carruaje. Por eso el hombre se atrevió a decir: ahí va el fantasma. Thomas dijo que no era más fantasma que él y le preguntó con malas palabras si quería un puñetazo en la cabeza. Le rogué que se cambiara de ropa. Thomas, dije yo, como hay un problema con el fantasma y tu ropa parece blanca, te ruego que te pongas tu gran abrigo, para que de este modo no corras ningún peligro. Testimonio de la señora Fulbrook, suegra de Thomas Millwood. La mujer supuestamente contó la historia de buena fe, pero la defensa la usó en su contra. Querían decir que Thomas tenía parte de culpa en todo esto, que le advirtieron que aún así vistió de blanco y que por su culpa Francis le pegó un tiro. Sin embargo, la última palabra la tenían el juez y el jurado. Traicionaría mi deber y dañaría la seguridad pública si no persistiera en afirmar que se trata de un claro caso de asesinato. Si se prueban los hechos a su entera satisfacción, todo matar, sea lo que sea, equivale a asesinato, a menos que esté justificado por la ley o en defensa propia. En los casos de algunos actos involuntarios o alguna provocación suficientemente violenta, se convierte en homicidio. Ninguna de estas circunstancias ocurre aquí. Declaraciones de Lord Chief Baron MacDonald, juez del caso. Después de 45 minutos deliberando, el jurado llegó a una conclusión, y es que Francis Smith había matado de forma deliberada a Thomas Millwood. Así que lo condenaban a morir en la horca y a ser diseccionado, cosa que implicaba una doble condena, una condena física y espiritual. Hasta el juez al escuchar esto se quedó en shock y por ello denunció el caso al rey Jorge III y este conmutó la pena por 1 año de trabajos forzados. Ahora la pregunta es, ¿existió el fantasma? Tras este juicio, un zapatero local llamado John Graham se dirigió al juez y admitió públicamente ser el fantasma. Había escuchado historias sobre el fantasma de Hammersmith y él mismo sintió muchísimo miedo. Por ese motivo, su aprendiz se burló de él. Le gastaba bromas, le perseguía por la noche, se reía de él. Así que un día se colocó un sudario y le asustó. La cosa le pareció tan graciosa que empezó a contar historias de miedo a los chicos del pueblo y poco a poco se le fue de las manos. Aún así admitió que en ningún momento agredió a ninguna mujer, que no golpeó a nadie, que no empujó a nadie. Y con esta confesión, el caso se cerró.
Está claro que el fantasma de Hammersmith, al menos al principio, no era real, pero con el paso de los años acabó siéndolo. Y es que el 3 de enero de 2004, la BBC publicó un artículo realmente interesante. Y es que al parecer, el Black Lion Pub tenía problemas de fantasmas. Según el propietario, Kevin Sheehy, pasaban cosas muy raras. Tenemos algunas cosas raras en el pub. El chef vive en el piso de arriba y ha sido despertado media docena de veces por alguien que ha dicho su nombre, pero allí no había nadie. Este caso fue investigado por el Ghost Club, el cual fue fundado por Charles Dickens, y según ellos, allí pasa algo relacionado con el fantasma de Thomas Millwood. Según los lugareños, el fantasma de este hombre se aparece en el cementerio de Hammersmith cada 50 años, y supuestamente la última vez que alguien vio su espectro fue en julio de 1955. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que el último fantasma podría ser real? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado muchísimo este caso y que deseas si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito, junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Creéis que en realidad sí hubo un fantasma de Hammersmith? ¿O que todo fue una farsa de principio a fin? Y la palabra secreta es fantasma. Deja fantasma aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis apartado de correos, enlace directo donde conseguir estos libros, España Embrujada y Expediente Fleece Fleischer, y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch, y por ahí notifico los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!